La realidad nacional. Con análisis periodístico profesional. Los temas de país abordados con profundidad y credibilidad. Esto y más es su programa de opinión, Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Un placer saludarles, como siempre les habla Ernesto López. Nos da mucho gusto poder estar a esta hora de la mañana, poder de alguna forma entrar hasta la intimidad de sus hogares y por supuesto llevarles a ustedes temas siempre de mucha importancia. Estamos a la espera de la presencia del señor Presidente de la República, que este día nos va a acompañar precisamente para hablar de lo que ha sido su trabajo, de las políticas, de las medidas que se han impulsado en estos 3 años de gobierno que se han cumplido. Y estoy consciente que hay un grupo de la población que considera que el rumbo económico o el rumbo que lleva el país no es el adecuado, porque en todo el mundo padecemos de una situación similar. El vínculo que tiene la economía salvadoreña con Estados Unidos no es el mismo vínculo que tienen el resto de economías. Más de la mitad de nuestras exportaciones van orientadas a Estados Unidos. Y tenemos una moneda. Bueno, tenemos la tercera parte de la población viviendo en Estados Unidos, del cual recibimos más de 3.000 millones de dólares y estamos dolarizados, por un lado. Por lo tanto, este fue el país que más afectado resultó por la crisis. Hay muchos datos a los que puede hacer referencia en esta entrevista, pero no valdría la pena tampoco dedicarle mucho tiempo a esto. Pero ese es el punto fundamental al que quería llegar y por eso es que planteé juego limpio en estos 2 años que nos quedan. Hemos duplicado el presupuesto de salud, hemos aumentado el número de personal contratado en el área de salud, más de 2.500 nuevos trabajadores, y estoy hablando aquí de médicos, especialistas, enfermeras, paramédicos, no personal administrativo, no activistas de gobierno como se nos ha dicho, estamos hablando de especialistas, estamos hablando de médicos, en estos 3 años, en el primer nivel de atención, pero si sumamos lo que hemos contratado con los ecos especializados, con los ecos comunitarios, estamos hablando de más de 4.000 personas. El Salvador venía teniendo una tasa de homicidios de 67 por cada 100.000 habitantes y ahora no llegamos ni a 30 homicidios por cada 100.000 habitantes. Ya no somos el país más violento del continente o uno de los más violentos del continente. Digo esto porque si este es un factor preocupante para nuevas inversiones... Nunca he escuchado a un inversionista fuerte con el que me he sentado decir, mire, su actuación o una decisión en tal materia está generando un clima de incertidumbre jurídica. Ahora, el enfrentamiento entre los órganos del Estado afecta. Si es que a mí no me han dado la carreta ya aceitada y no me la han puesto frente a la casa para que la empuje. La recibí en la parte de atrás sin ruedas, se las he tenido que cambiar, sin aceite, la he tenido que aceitar y desde ahí la he comenzado a jalar. Menos 3,6% la tasa de crecimiento que teníamos en el 2009. Insisto, yo no estoy diciendo que vivimos en Alicia, en el país de las maravillas. Yo sé que tenemos problemas. Lo que no puedo aceptar es que no se reconozca que en 3 años hemos enderezado la economía, le hemos dado un rumbo al país. Otra cosa es que el rumbo no le guste. ¿Por qué razón todas las encuestas a usted lo ponderan de alguna manera bien, pero por otro lado se queja la población de que en el país las cosas no están caminando bien? No sé qué calidad de analistas son los que has traído acá y los que expresan ese comentario de que al presidente le conviene la confrontación porque eso le trae réditos para su imagen. Sí. No veo por qué, si es todo lo contrario. ¿A qué presidente le va a convenir la confrontación? Que sea la población que juzgue qué tipo de oposición es la que tenemos. Ahora, ¿me diferencio del partido que me sirvió de plataforma o que me llevó como candidato y que me permitió ganar la elección presidencial? Sí, porque tenemos diferencias y las diferencias no las ocultamos. Aquí la habilidad está en saber administrar las diferencias y no poner en jaque la gobernabilidad del país. Si la efectividad del gobierno, si la solución de los problemas se traduce en capital electoral que aprovecha fundamentalmente el FMLN, allá el FMLN. En ningún momento nosotros hemos pactado un entendimiento y hemos dicho, miren, vamos a trabajar en estos 2 años de tal manera que ustedes puedan ganar. Yo no estoy trabajando ni voy a trabajar en estos 2 años para hacer ganar a este o a este otro, porque tenga un compromiso previo con este o con esta otra fuerza política. Yo estoy trabajando para que el país funcione. En la medida en que funcione, el mandatario que resulte electo en los próximos 2 años
sea de un partido, sea de otro, va a encontrar un mejor país y un mejor gobierno. Para eso estoy trabajando. Yo no estoy de acuerdo con las cámaras empresariales que invertir en la construcción y reparación de 24 puentes, invertir en la reparación de 276 cárcavas, invertir en la entrega de útiles escolares, uniformes y zapatos gratuitos a 1.300.000 estudiantes, invertir en el vaso de leche, invertir en la ración alimenticia para 500.000 de estudiantes de las escuelas pobres del país. Yo no estoy de acuerdo que invertir en salud, invertir en educación, invertir en la reconstrucción del tejido productivo o invertir en la certeza jurídica sea sinónimo de derroche. Pero insisto, el FMLN sí es la más importante fuerza política y social que promueve los cambios en el país. Es una pregunta, si no, no sería aliado de este gobierno. Es que es una pregunta directa. Entendelo bien. Y voy a hacer la pausa. El ¿Para FMLN, usted debe el FMLN seguir gobernando este país? No soy yo el que lo decido, Ernesto. Yo te pregunto igual, ¿y para ti debe seguir gobernando? ¿Cuál es tu respuesta? Bueno, la pregunta es más directa a ¿Cuál usted es tu como respuesta? mandatario que me la tiene que responder, ¿no? Pero tú también ejerces el voto. Si mi voto vale un voto igual que el tuyo, Sí, pero mi no hay ninguna investidura diferencia. no es la misma a la suya como Al presidente contrario, que tú llegó al generas poder por opinión, este partido. oxigenás y muchas veces creas Frankenstein de la Y opinión. fíjese que mi pregunta es precisamente Mucho más de lo que yo puedo hacer. porque su gobierno ha impulsado medidas que los gobiernos de derecha en el pasado Yo no te han voy a hecho. decir, Por eso es que yo yo no te decía, voy a decir, ¿quién puede garantizar la Ernesto, profundidad de estos cambios que usted Ernesto, ha hecho históricamente yo no te voy a en este decir país? si el FMLN debe de gobernar o no debe de gobernar. Si el FMLN debe o no debe de ganar la próxima elección presidencial, eso va a depender de lo que haga el FMLN. Hay quienes creen que detrás de todo esto también el tema del manejo transparente de los fondos del Estado y desde el punto de vista de Casa Presidencial no están muy claros. El hecho de que no esté el Instituto de Acceso a la Información Pública no significa que la información es negada, sino como te explicas que el diario de hoy, desde ayer, está sacando información que la única manera como la pudo obtener era pidiéndosela a las instituciones, ya sea que están en el portal de las instituciones, ¿ya?, en el portal cibernético de las instituciones, o porque se las han pedido. Todas estas instituciones que se pregunten, que la población les pregunte, tú pregúntales, ¿por qué nunca levantaron la bandera del acceso a la información pública y por qué nunca dijeron que la democracia estaba en riesgo cuando no se discutían muchas leyes? La ley de integración monetaria en tiempos del presidente Flores, cuando el secretario técnico de la presidencia era el hermano del actual presidente de la ANEP, Juan José Dabú. La ley de integración monetaria, ¿dónde se diseñó? ¿Dónde se diseñó? En los pasillos de Casa Presidencial, en la oficina de Casa Presidencial, en la oficina del secretario técnico. Yo no sé si con la participación de algunas gremiales empresariales, yo no sé si con la participación de algún grupo empresarial, pero ahí se diseñó. ¿Y dónde se aprobó? En la Asamblea. ¿Y cuánto tiempo duró la discusión? Una ley que cambiaba el régimen monetario del país. ¿Te imaginas la trascendencia de eso? Una ley que cambió por completo el funcionamiento de la actividad económica nacional, porque el colón dejó de ser la moneda de curso legal y asumimos el dólar. ¿Y cuánto se discutió? Se aprobó en un madrugón en la Asamblea Legislativa, y la ANEP salió diciéndole, presidente Flores, secretario técnico Juan José Dabú, usted está poniendo en riesgo la democracia. Fusades hizo lo mismo, y los actuales dirigentes de Fusades son los mismos que estaban en esa época. ¿Dónde estaban esas instituciones cuando estaba en riesgo la democracia? Es una ley que se aprobó a espaldas de la población, sin que la población opinara. ¿Dónde estaban estos sectores? ¿Dónde estaban estos sectores exigiendo transparencia, exigiendo participación? ¿Dónde estaba el excomisionado para la modernización del sector público? Aquí en tu programa viene a hablar de que es un atentado a la democracia el que no se instale este instituto y que el presidente Funes no haya nombrado a unos miembros del instituto. ¿Dónde estaban? Si en esos años ni se pensaba en la figura del acceso a la información pública. Tú y yo ya ejercíamos el periodismo, yo ya lo ejercía. Y a mí no me entregaban información. Esa información que hoy publica el diario de hoy es impensable que hubiera aparecido en aquella época. Y sin embargo, en aquella época ninguno de estos escribas, ninguno de estos que se rasgan las vestiduras, se plantearon de que se ponía en riesgo la democracia, la convivencia democrática y la gobernabilidad del país al no proporcionar esta información que debe ser del dominio público. El presidente de la República no ha descalificado a las gremiales empresariales.
Yo tengo una buena relación con las gremiales empresariales. Para el buen funcionamiento de la asocio, era necesario que existiera una representación empresarial, no decía una representación de las cámaras empresariales. Yo no he vetado a las cámaras. Consideramos que era mejor tener no representantes de cámaras, porque hoy son, mañana no son. Pero imagínate que hubiéramos nombrado a Carlos Araujo Sersky, que está de presidente en la ANEP, y después lo cambian, y llega Jorge Dabú. Imagínate que nombramos a Jorge Dabú, y por alguna razón lo cambian, y ya no es más el presidente de la ANEP. Busca una candidatura, qué sé yo, a la presidencia de la República y tiene que renunciar a la ANEP. ¿Que él anda buscando? ¿Ah? No, digo, imagínate, entonces, por la forma ponemos en el asocio por el crecimiento empresarios exitosos. La oficina de medicina legal habla de que están habiendo un gran número de personas desaparecidas y que de alguna manera no se están contabilizando y que las están enterrando. Ayer escuchaba al director decir incluso que la nueva modalidad que se está haciendo es enterrarla y que esto no entra al conteo de las cifras de homicidios diarios. ¿Qué piensa usted de esto? Porque incluso alguien por acá nos lo preguntaba, es decir, ¿qué piensa usted, presidente? Me parece irresponsable de parte del director de medicina legal hacer semejante afirmación, porque en ningún momento la policía está omitiendo datos solo para favorecer su imagen. Nosotros registramos el número de homicidios que a diario ocurren en el país. ¿Cómo podemos contraer significativamente el gasto? Tocando los subsidios. ¿Qué nos ha pedido el fondo? El fondo no nos ha dicho, tienen que recortar los subsidios, y entonces el gobierno está atrapado en esa disyuntiva, si lo recortan o no lo recortan, no. Nosotros estamos conscientes de que para eficientizar el gasto tenemos que recortar el subsidio al transporte, por una sencilla razón, no porque el fondo no lo pida, porque tenemos un problema de caja, porque ya no tenemos dinero para seguir pagando el subsidio al transporte. Y entonces, ¿qué estamos planteando? Un entendimiento con las gremiales empresariales, con las gremiales del transporte público de pasajeros, para que lleguemos a un acuerdo en el cual podamos reducir a la mitad el subsidio sin que esto se traduzca en un incremento de tarifas y buscando otras alternativas. Arena salió gritando a los cuatro vientos que el gobierno había quitado el subsidio. No lo quitamos, se lo quitamos a los contrabandistas. Ellos salieron defendiendo a los contrabandistas, entonces, se lo quitamos a los contrabandistas, se los quitamos a los que podían pagar el precio de mercado y estaban recibiendo un subsidio sin necesitarlo. A eso se lo hemos quitado, pero es 1 millón de beneficiarios. Ese 1 millón de beneficiarios va a seguir recibiendo el subsidio, solo que de manera diferente, ya no cobrándolo a través del recibo de luz, sino que a través de una tarjeta, como en otros países, como ha resultado ser exitoso en otros países. Eso es lo que vamos a hacer, pero no estamos recortando el subsidio del gas licuado, ni el de la energía eléctrica, ni el del agua. Este día el gobierno de la República va a hacer oficial el lanzamiento de la ley, es una política nacional verde, que se da en el contexto de la cumbre Río +20, donde los países ahí presentes podrían endosar la iniciativa de promover una economía verde. Presidente, ahí está, lanzan Política Nacional de Medio Ambiente. Este día será, ¿verdad? Este día, ahí en el evento, ¿no? Sí, es que hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente, y es importante también aclarar algo que no se ha dicho, y es que cuando se aprueba la ley por la Asamblea Legislativa, se mandató al gobierno en turno diseñar una política nacional de medio ambiente, y que esta política se revisara, se actualizara por lo menos cada 3 años. Transcurrieron más de 10 años y la política no se había actualizado. Este es el primer gobierno que la actualiza. Presidente, gracias. A nombre del país le agradezco muchísimo. A ti, gracias por la invitación. Muy gentil. Y esta es su casa, estamos abiertos a que cuando usted pues nos lo permita poder hablar de estos y otros elementos bien importantes. Gracias. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. La realidad nacional. Con análisis periodístico profesional. Los temas de país abordados con profundidad y credibilidad. Esto fue Diálogo con Ernesto López.